Paola Medina Martínez, soy estudiante del curso Microprocesadores y Esta es la última prueba. Microcontroladores, el curso Esto no funciona. El último número es el 5. 309-696-19. Y ahí Soy está. estudiante de Ingeniería en Aquí nos da un Telecomunicaciones error de la en la UNAD posición, y el pero es por un presente punto y video coma, me parece. busca Está por aquí, mostrar el desarrollo por acá. del ejercicio Entonces propuesto en busca el que le paso pongan esto 2, aquí. nombrado Desarrollar el software para microcontroladores. Entonces vamos a arrancar inicialmente con la tabla de contenido Modelo de lo 5. que vamos a ver en el video. Primero Ahí sí vamos a va. hacer Dice, ingresar un las pequeño notas de resumen 10 de estudiantes. lo que Estas dos me vamos a salen con tratar. 0,5. Ahí está, funcionó. Como punto número Bueno, eso ha sido 2 todo. Muchas gracias. vamos a hacer como tal el desarrollo del ejercicio propuesto, que es el ejercicio número 1. Y como punto número 3 vamos a dar las conclusiones y 4 referencias. Entonces, bueno, arrancando como resumen, para la apropiación de los conceptos de microprocesadores y diseño de los programas utilizando el software visto también en la web conference CIMOC Pro, cada uno de los estudiantes del curso junto con el grupo de trabajo pues, colaborativo desarrolla los siguientes puntos. Cada uno de ellos debe tener esta presentación y video con un menú contextual desarrollado en CIMOC Pro, el cual le solicite al usuario la selección del punto de interés. Esto pues hace parte, como les contaba anteriormente, del paso 2 del desarrollo del curso y evidencia el correcto uso de microprocesadores. Entonces les voy a contar un poco de lo que es el desarrollo del ejercicio 1. Este dice lo siguiente: desarrollar el promedio de la suma de las edades de los integrantes del grupo e ingresar los datos de los valores por medio del teclado. Esto, como les contaba anteriormente, bajo el desarrollo de software en el simulador CIMOC Pro. Ya los compañeros previamente en el foro colaborativo hicieron sus aportes y también nos dijeron sus edades para verificar el funcionamiento del software desarrollado. Entonces, por ejemplo, tenemos la edad de Yuseli, que es 30 años, de Andrea Paula, que es 25 años, del compañero Pablo Alejandro, que es 32 años, de John Edwin, también con 32 años, y mi edad son 32 años para hacer el cálculo del promedio. Entonces, vamos a proceder a pasar directamente al simulador, a CIMOC Pro, para ver el desarrollo como tal del ejercicio. Entonces acá, esta es la pantalla principal del simulador, pero vamos a ver primero lo que se hizo mediante el editor de texto o las sentencias que se dieron para el desarrollo del ejercicio. Entonces, la primera sentencia que se usó es la sentencia del EDT, que me permite recibir valores mediante teclado ingresados por el usuario. Entonces, lo que hago es que mediante LDT le solicito al usuario del software que me ingrese la cantidad de edades a promediar. Esto lo hago porque necesito esa cantidad de edades para utilizarlo posteriormente como denominador de la operación. Entonces, luego de que el usuario ingresa la cantidad de edades, que para el ejercicio práctico que vamos a hacer es 5, y este 5 va a quedar almacenado en el registro de propósito general AX, lo que hago es que le solicito al software que me lo almacene ahora en el registro de propósito general CX, y que cuando lo registre lo mueva, perdón, al registro de propósito general CX, me mueva el valor al campo número 100 para que me lo guarde allí, como les contaba, para que posteriormente pueda usarlo en la operación de la división y así sacar el promedio. Digamos que la operación básica que voy a hacer ahí en este caso es
coger las 5 edades, sumarlas y dividirlas por la cantidad de edades para sacar el promedio. Luego de esto, nuevamente con el comando LDT o con la sentencia LDT, le digo que por favor me ingrese la edad del primer estudiante. Cuando él la ingrese, este valor que él ingrese va a quedar almacenado en el registro de propósito general AX, y ahora le digo mediante el comando mediante la sentencia STA que me almacene el valor ingresado por el usuario en el campo 01A para que me lo guarde allí. Listo, y liberemos el registro de propósito general AX. Luego nuevamente le solicito mediante LDT que ingrese la edad del segundo estudiante. Esta edad del segundo estudiante ahora es la que va a quedar almacenada en el registro de propósito general AX, y lo que voy a hacer es decirle que sume lo que tengo en el registro 01A a lo que tengo en el registro de propósito general AX, y que esa suma, como él va a hacer la suma en este punto, luego con STB, como les comentaba ahorita, STB me lleva al resultado de la suma a una posición de memoria que me lo lleve ahora, esa suma de las dos edades, de las dos primeras edades, al campo 01B. Y repito el paso igualmente, le digo mediante LDT que ingrese la edad del tercer estudiante para que se quede almacenado en el registro de propósito general AX, luego que le sume la suma ya aquí almacenada en este campo de las dos edades anteriores, y así ya tengo la suma de las 3 edades ingresadas por el usuario. Y cuando tenga estas 3, nuevamente con STB, le digo que me lleve esa nueva cantidad que ya tengo operada al campo 01C. Posteriormente, digamos que hago el mismo ejercicio que venía haciendo con las 3 edades anteriores para las dos siguientes, para recibir el valor de las dos siguientes edades, mediante nuevamente el comando LDT para que me diga la edad del cuarto estudiante, me le sume la edad ingresada a la suma de las 3 que tengo almacenadas previamente, y me lleve ese nuevo valor a un nuevo campo y me lo almacene. Ya esto mismo haríamos con el quinto. Le pido que me ingrese la quinta edad, que la sume a la suma ya de las 4 edades previas que tengo almacenadas, y que por el comando o la sentencia STB me guarde ya la suma de las 5 en total en el campo 01E. Listo, finalmente ya como tengo en el registro de memoria del registro de propósito general AX, tengo la suma de las 5 edades, pongo directamente la sentencia para que divida esa suma de esas 5 edades por el campo, en lo que tengo almacenado en el campo número 100, que como les contaba antes es el valor que tengo almacenado acá, el número 5, que es mi divisor. Y lo que hago es que mediante la sentencia EAP, que lo que hace es escribir el pantalla, digamos que el contenido que tenga en ese momento el registro de propósito general AX, me muestre el cálculo final. El cálculo final, que es la suma de las 5 edades almacenadas divididas por el divisor 5. Y me diga el promedio de la edad es, y me muestra el resultado del cálculo. Finalmente terminamos con HLT, que es como la sentencia que le indica el programa que hemos terminado. Listo, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar ya los parámetros del editor de texto, del editor de texto 2 al editor 1, y luego de que ya los pasemos al 1 enviamos a memoria para ejecutar ya como tal
en el software SimulPro. Entonces aquí ya nos aparece que listo, ya pasó al simulador, cierro el editor y voy a ejecutar las instrucciones en el software. Entonces aquí está el botón ejecutar. Acá tenemos como un control pequeñito de la simulación. Entonces voy a bajar un poquito la velocidad para los primeros ingresos y ver cómo efectivamente se va viendo el ingreso de los datos y el cálculo que hace al interior de simulación con las sentencias que le dimos. Entonces vamos a proceder acá a ejecutar el programa y como nos solicita o como lo veíamos en la línea de código anterior, lo primero que me va a pedir es ingresar la cantidad de edades que va a ser mi denominador y este pues siempre va a ser 5. Acá el 5 decimal y le doy entrar dato. Luego nos va a pedir, bueno, está haciendo, mira, por ejemplo, acá me muestra que esto primero estuvo en el registro AX y muestra el move que le había dado en el editor de texto pasándome el valor al registro de propósito general CX que voy a utilizar posteriormente en el cálculo del denominador. Bueno, acá no les puedo mostrar que quedó en la dirección 100 porque tengo acá ejecutando el programa, pero ahorita les muestro cómo pasó, cómo quedó guardado en el campo 100 para el cálculo. Luego me dice ingrese la edad del primer estudiante. Entonces la primera estudiante es Yuseli. Vamos a poner acá 30 años y entrar el dato. Entonces ahí él ya hace todo su proceso, recibe el dato que le acabamos de ingresar, que va a quedar en el registro de propósito general AX y me va a solicitar la edad del segundo estudiante, que es la edad de Andrea Paola, que tiene 25 años. Entonces acá le pongo 25, le doy entrar dato y como les decía puedo acelerar un poquito más el proceso acá para que me pida, no tanto, pero bueno, ahorita lo bajo un poquito, para que me pida un poco más rápido la información y va a ir guardando en sus espacios. Acá vamos a ingresar la edad de Pablo Alejandro, que es 32. Vamos a bajarle un tricito a ver si alcanzamos, Y luego sigue la edad de John Edwin, que son 32. Entre el dato. Aquí yo le hace un poquito más despacio y se muestra efectivamente cómo hace las operaciones. Y luego ingreso mi edad, es la que hace falta, 32. Vamos a entrar al dato. Y ahí, nada, lo que hace al final es la división que habíamos hablado. Con el comando htl ya finalmente le dice al software que terminamos. Aquí ya efectivamente me muestra que terminamos y me muestra las estadísticas de la simulación. Y digamos que en resumen, como se ve acá, tenemos 6 entradas que fueron las 5 edades y el valor del denominador que fue el 5 y una salida que es el cálculo final. Entonces le damos OK y podemos ver acá que efectivamente en pantalla él me muestra el promedio de edades 30. Ese es el promedio de edad del cálculo entre los 5 estudiantes. Entonces ya para finalizar, pues bueno, esta fue la muestra del desarrollo hecho para el ejercicio número 1. Continuando pues con el contenido de la presentación, pues hay 3 conclusiones muy importantes y es que con este desarrollo logramos apropiar varios conceptos del uso de microprocesadores y el diseño de programas usando SimulPro. También aprendimos el uso de comandos de lenguaje de bajo nivel o bajo lenguaje ensamblador como es Assembler. Y pues que también aprendimos, y es muy importante saber que gracias a este simulador podemos resolver muchísimos problemas propuestos o podemos digamos que simular el uso de microprocesadores para desarrollar
una amplia variedad de programas. Entonces, nada, eso es todo. Mil gracias. Soy Yuseli Moreno. A mí me tocó desarrollar el paso 2 en el proyecto de software de microprocesadores, donde me toca desarrollar un programa para hallar el área de un trapezoide, donde podemos ver, se programó en un software que se llama SimuPro, que es un simulador, que podemos detectar en este programa. Básicamente usamos los comandos MSG, que muestra el mensaje que queremos en pantalla. Como lo vemos ahí, iniciamos mostrando unidad 1, paso 2, después el grupo, el nombre del estudiante, que soy yo, Yuseli Moreno Rueda, y calcular el área trapezoide. Después usamos el comando LDT, que básicamente solicita y captura el dato que estoy solicitando por pantalla. Ahí le enviamos otro comando que es el MOV, que lo que hace es copiar el valor que digita el usuario y guardarlo, y lo envía a la memoria, o sea, lo guarda en la memoria. Entonces ahí pasamos. Primero, digitar BD de la base de los triángulos. Ahí capturo el primer dato. Después digito la altura. Ahí capturo el segundo dato. Y después digito la otra parte de la altura donde guardo el dato. Después de hacer ese proceso, podemos ver ahí que nos pasamos al comando mul. El comando mul lo que hace es multiplicar los valores. Recordemos que para hallar el trapezoide tenemos que multiplicar BD por H sobre 2 y sumo el otro lado que es BD por H sobre 2. Entonces ahí yo estoy multiplicando, luego después de multiplicar lo divido en los valores. En este caso lo estoy dividiendo por el valor 2. Luego cojo el otro valor y lo divido en 2 hasta terminar haciendo la suma. Como lo podemos ver, el comando EAP se usa para mostrar el resultado y el HLT para cerrar el programa. Luego de hacer esto, de programar, lo enviamos para poder probar el sistema. Al darle clic enviar a memoria, él me carga en el programa, como lo vemos acá. Le damos clic a ejecutar y él empieza a realizar su proceso, como vemos acá en pantalla. Como podemos ver en pantalla, ya después de que se ejecutó, muestra lo que escribimos en MSG, donde sale que es desarrollar el software, el estudiante que lo realizó, que en este caso soy yo, cuál es la tarea, y ya me pide el primer dato, que vamos a digitar en este caso 6. En decimal. Ingresamos el dato y acá en pantalla vemos que lo muestra. Luego de hacer todo el de pedir el dato y hacer el proceso, nos pide el segundo dato que nosotros le dijimos en el programa. En este caso vamos a digitar 2. Ingresamos el dato. Ahí en pantalla aparece el tercer dato. En este caso voy a digitar otra vez 2. Ya vemos como podemos ver, ahí aparece 12, donde finaliza nuestro programa y vemos que está correctamente funcionando. Chao. Buen día, mi nombre es Pablo Aragón, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD, la ciudad de Bogotá. Estamos a 7 de septiembre del 2019. Este es un video para la materia microprocesadores y microcontroladores, tarea 2, unidad 1. Les voy a hacer la presentación del ejercicio de simulación del área de un círculo en SimuPro, que es el ejercicio número 3 que yo escogí, como aparece en el foro. Entonces, pertenezco al grupo 19 y vamos a empezar. El resumen, pues en este video se presenta el desarrollo del código en lenguaje de bajo nivel Assembler para el cálculo del área de un círculo de radio R con el programa SimuPro. Esto es un ejercicio que considero es de reconocimiento de la herramienta para más adelante utilizar los conocimientos que se obtengan en el proyecto general, que es el diseño de un sistema de control de laboratorio biológico. El contenido de este video es, en primer lugar, el resumen
En segundo lugar, el marco teórico que vamos a usar, que es realmente muy corto. Luego está el algoritmo que vamos a digitar en el programa. Luego la simulación para ver que funcione de manera correcta. Luego unas conclusiones y las referencias bibliográficas. El marco teórico, pues lo primero es, aunque esto en teoría es muy básico, ya todos lo sabemos, pero igual no está de más ponerlo. El área del círculo se calcula conociendo su radio o conociendo su diámetro, depende de la información que tengamos. Si lo que se conoce es el radio de la circunferencia, el área se calcula multiplicando pi por el radio al cuadrado, o si lo que se conoce es el diámetro, sería el diámetro sobre 2 todo al cuadrado. Pi es un número racional que es infinito, no se han encontrado todas sus décimas, entonces por lo general se usan las primeras décimas para los cálculos, que es igual a 3.14, 15, 92, etc. Nosotros vamos a utilizar la aproximación de pi como 3.1416, que convertido en binario, pues es el número que se presenta acá, que tiene 32 bits. Esa es como la primera parte del marco teórico, porque necesitamos la fórmula del círculo para ponerla en el programa, para hacer los cálculos. Otra cosa importante que lo vimos en el corte pasado, son las ALU, las unidades lógico-aritméticas que se encargan, que es la parte del procesador que se encarga de hacer, pues como su nombre lo dice, las operaciones básicas aritméticas, que son suma, resta, multiplicación, división, y operaciones de tipo lógicas, que son si, no, and, or, not, XOR, NAND, etc. ¿Sí? El programa Simuprot funciona justamente con una unidad aritmético-lógica, que es la que se va a encargar de hacer las operaciones y de enviarlas a la pantalla para que se presenten los resultados. Vemos que esos son como los dos elementos que en este momento son importantes a nivel teórico, ¿cierto? Para el desarrollo de este programa, que no debemos olvidar. La siguiente parte es la parte como más importante del ejercicio, que es el diseño del algoritmo. Entonces empezamos con la parte del menú, donde se presenta primero que todo pues la información de la Universidad Nacional de Alta Distancia, la materia que estoy viendo, que es microprocesadores y microcontroladores, mi nombre, que es Pablo Aragón Patiño, esto se presenta pues en septiembre de este año, mi ejercicio, que es el número 3 de la guía, que corresponde al área de un círculo, ¿cierto? Aquí presentamos al usuario que mira el programa también pues la fórmula del área del círculo, que es pi por r al cuadrado, que en este caso pues sería r por r, fue como yo lo trabajé. En primer lugar se le muestra al usuario el mensaje que le pide ingrese el valor del radio de la circunferencia. Luego, a través de la instrucción int para la variable, para la entrada AX, A1, al puerto 1, que ingrese el valor del radio, con la instrucción int para ingresar el valor del radio. Luego ese valor hay que guardarlo, porque como lo hemos visto, el AX es una memoria volátil, o sea que no es fija, entonces el valor se va a borrar si uno no lo guarda en alguna posición. En este caso lo vamos a guardar con la instrucción STF, que es para guardar un valor de punto flotante, ¿sí? O sea que aquí pudimos haber ingresado, aunque dice AX, pudimos haber ingresado un valor que fuera de punto flotante, no había ningún problema, y lo guardamos con la instrucción STF en la posición 20, que realmente lo guarda en la posición 0.20 y 0.21, ¿cierto? No lo hace en una sola posición, sino que realmente lo hace en dos posiciones. Luego de que que se ha ingresado y se ha guardado el valor de R, del radio, debemos hacer la multiplicación por el mismo, o sea, vamos a multiplicar lo que guardamos en la posición 20 de radio por el mismo, para que obtengamos el valor de R al cuadrado. Ese valor de R al cuadrado tenemos que guardarlo también en una posición, que pues escogí que fuera la posición 40, nuevamente con la instrucción STF para guardar este valor en la 40 y la 41. Después de eso, como necesitamos este valor para poder hacer la multiplicación por pi, debemos cargarlo con LDF, la de carga load,
de punto flotante, lo cargamos lo que está guardado en 40 y eso queda cargado en AX y en BX. Una vez que tenemos ese valor disponible, lo vamos a multiplicar por 0,80. ¿Qué es 0,80? En la posición 80, con esta instrucción numeral 0,80, yo he guardado el valor binario de pi en dos posiciones. Realmente está en la 81, en la 80 y en la 81, cada una de 16 bits. Se ha separado el valor de pi en dos partes, cada una de 16 bits, que es como se muestra acá. De lo que vamos a hacer aquí es multiplicar el valor que cargamos en 0,40 por el valor que está guardado en la posición 0,80. Entonces esto sería como tal pues el resultado, ¿sí?, de multiplicar r cuadrado por pi, que es el área del círculo. Luego es muy importante que ese valor lo guardemos también para poderlo presentar más adelante en una posición que puede ser cualquiera, siempre y cuando pues, no se esté ocupando una posición ya existente para evitar inconsistencias. Yo lo guardé en la posición 0,50, pero como les digo, realmente se guarda en la 0,50 y en la 0,51, porque es de punto flotante. Luego tenemos un mensaje que indica el área de circunferencia es, y con la instrucción out mostramos el valor que está en este momento en AX con el resultado de la operación. Y en últimas, finalmente, con HLT damos por terminado el programa. Eso es como tal el algoritmo para calcular el área de un círculo. Y lo siguiente que vamos a hacer es la simulación. Para la simulación podemos tomar cualquier valor, realmente no importa, para el radio. Vamos a utilizar el valor R igual a 3, en donde pues el resultado nos dará 3, que es el radio, 3 que es el radio, por el mismo, por pi, que es 3,1416, como fue lo que decidimos, y eso tendría que darnos 28,2744. Ahora lo que vamos a hacer es justamente la simulación en el programa. Vamos a ver cómo está creado. Acá, ver, editor interno. Lo tengo acá, perdón, lo tengo en la otra pantalla. Y entonces lo que tenemos acá en el panel de edición pues es lo mismo que les acabo de mostrar en la presentación, es el mismo código. Lo hemos cargado ya, lo hemos movido aquí al editor, lo hemos enviado a la memoria, no me genera ningún error. Antes me estaba generando un error, pero eso se los cuento ahorita en las conclusiones porque es algo que me parece importante. Entonces ya cargado a la memoria, lo vamos a ejecutar en nuestro panel. Me carga nuestro menú, muy sencillo. Y aquí nos pide que ingresemos el valor del radio. Como se dan cuenta, aquí puede ser un decimal flotante o puede ser un entero, no hay ningún inconveniente. Entonces dijimos que vamos a tomar el radio como 3, enviamos el dato. Él empieza a hacer sus cálculos, a mover a X y a BX los respectivos valores y hacer las operaciones que hemos definido línea a línea. Nos muestra ya el mensaje y finalmente el resultado nos muestra que la estadística salió bastante bien, no hubo ningún inconveniente, que se hicieron dos operaciones aritméticas, que eso está claro porque hicimos primero la multiplicación de R por R y luego la multiplicación de R cuadrado por pi. Entonces ahí está bastante bien. Y eso es la parte de la simulación. Vimos que nos da lo que tendría que darnos, 28,2743, y aquí nos puso un poquito más de valores de decimales. Bueno, una vez que la simulación ha funcionado, vemos que esto ya hemos, digamos, culminado con esta parte. A nivel de conclusión hay dos elementos que me parecen que son muy importantes en el desarrollo de este algoritmo. El primero es que cuando las operaciones se deben realizar con valores que son decimales, que son de punto flotante, se debe tener en cuenta que los espacios de memoria que está utilizando el programa son de 16 bits cada uno,
Y entonces así, por ejemplo, el valor de pi es necesario que se almacene en dos espacios por separado, que son 0,80 y 0,81, y eso me di cuenta porque no me corría cuando ponía el valor el valor de pi completo en un solo espacio memoria. Y lo mismo cuando estamos guardando los valores en cada espacio de AX y de BX, de AX y BX, de los valores que ingresamos y de los cálculos que hacemos. Entonces yo estaba utilizando las funciones no LTF, sino estaba utilizando LTA o LTB y no me funcionaba, era porque las instrucciones para punto flotante van terminadas en F, y eso pues es muy importante que lo tengamos presente. Otra cosa que me di cuenta es que las operaciones se deben ir haciendo de forma gradual, una a la vez, porque el programa va barriendo las líneas de código una a una, en orden de arriba hacia abajo, no como otros gestores de código que indistintamente del orden de las líneas lo pueden ejecutar. Entonces, ahora, esto es importante también porque los resultados se tienen que ir guardando en los espacios de memoria independientes, ya que el valor de AX es volátil. Entonces, es necesario que se guarde y después, si se va a utilizar, se cargue a la memoria para que se puedan hacer las operaciones pertinentes. Son cosas que me parece que a nivel de conclusión son importantes. Bueno, y eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias. Cordial saludo. Eh, Esta es la explicación del paso 2, desarrollar el software de microcontroladores. Quien les habla, John Suárez, del grupo 19, asignatura microprocesadores y microcontroladores. Tenemos que en la construcción del proyecto del curso, en el paso 2, se pretende crear un software que presente el uso y comportamiento de un microprocesador, donde se debe evidenciar un menú en donde intervenga el lenguaje de programación Assembler. Para este último emplearemos el software SimoPro, donde podremos evidenciar el requerimiento del proyecto y podremos evidenciar a través de una secuencia de comandos la implementación para ordenar tres números de menor a mayor. Esta es nuestra tabla de contenidos, donde se especifica la elaboración de el trabajo individual. Eh, la finalidad del trabajo es seleccionar un ejercicio de los de la guía de actividades y a través del software SimoPro y los comandos que éste tiene, ejecutarlos y que desarrolle el ejercicio. Eh, el proyecto del curso eh, es el diseño de un sistema de control de un laboratorio biológico. Para el paso 2, el laboratorio debe contar con el diseño de un software que presente el uso y comportamiento de un microprocesador, donde se evidencia el empleo de menús y su funcionamiento, eh, y donde se emplee el lenguaje Assembler. El ejercicio que yo seleccioné pretende realizar un programa que ordene tres números de menor a mayor, aparte del menú, ingresar los datos de los valores por medio del teclado. Entonces, como es bien sabido, el ser humano en su raciocinio es capaz de ordenar determinados números en un orden, ya sea de mayor a menor o viceversa. Pero esta tarea se complica cuando son cifras o números extensos, que por tiempo se hace una tarea de difícil manejo. Es aquí donde intervienen los métodos básicos para el ordenamiento de números. Algunos métodos son el boolean, que es simple comparado con otros, y se compara el segundo elemento con el tercero. El método de selección es uno de los algoritmos más intuitivos y consta de tres etapas: encontrar el mínimo de la lista, colocarlo en la primera posición y repetir los pasos anteriores para el resto de la lista. El método de inserción trabaja colocando cada elemento en el lugar correspondiente de su lista, eh, en un lugar adecuado de tal manera que no pierda el orden. El método shell
Fue inventado por Donald Shell en 1959 y este algoritmo relativamente es muy rápido y fácil de programar. Eh, Usualmente es usado en cada paso, pero otros algoritmos pueden ser usados. Este método ordena los datos clasificando cada n elementos, donde n puede ser un número menor que la mitad de la longitud de la lista. El método Qiskor emplea una estrategia de dividir-conquistar para dividir una lista en dos sublistas y de esa manera trabajar de manera recursiva. Como podemos ver, hay varios métodos y estos lo que hacen es que haya un orden de estos números de mayor complejidad, y eso es lo que pretende hacer Simo-Prut, que es un procesador hipotético con el cual podrás aprender las noticias básicas para empezar a programar en un lenguaje ensamblador. Acá podemos ver el proceso interno de ejecución del programa a través de cada ciclo del procesador. Cuenta con aproximadamente 100 instrucciones y tiene infinitas posibilidades de pruebas. Incluye soporte para números de punto flotante usando IEEE 754 y enteros desde 2 GB hasta 2 GB. La solución del ejercicio 4 eh, la realizaremos con el código que se ejecutará en Simo-Prut, donde arrojará los resultados esperados. Los comandos que se utilizaron para el orden de menor a mayor de estos tres números es el MSY, que muestra un mensaje en pantalla, el LETD, que captura el dato por teclado, STA guarda el contenido de X en la dirección de memoria especificada, MOD copia el valor almacenado en el origen, CMP compara X con la memoria, si X es mayor o si es igual, o si es menor a Z igual a 0, N igual a 1. JMA salta si es mayor el número. JEQ saltar si son iguales. JMP salto incondicional. Look decrementa CX y salta a la post de memoria si CX no es 0. HLT termina el programa y el comando EAP escribe en pantalla lo que hay en el registro AX. El procedimiento que realizamos fue abrir el software, escribir nuestro código en el editor y lo enviamos a la memoria. Aquí nos empezará a cargar el mensaje que hemos introducido y a medida que va procesando nos solicitará los tres números para realizar la selección. De acuerdo al código y los tres números ingresados, empieza a realizar la tarea de ordenamiento. Por último, él nos va a mostrar una estadística donde dice la velocidad de procesamiento, los saltos, las operaciones, y nos mostrará pues los números ordenados. Vamos a ver en sí cómo funciona este procedimiento explicado. Entonces nosotros tenemos nuestro código aquí. Lo que vamos a hacer es pasarlo directamente al editor, donde teniéndolo acá ya cargado, lo enviaremos a esta parte y aquí directamente a la memoria. Aquí podemos ver que ya quedaron asignados en los campos de las memorias que aquí especificamos de acuerdo al número descrito. También podemos ver que se especifica la utilidad de cada comando y el procedimiento que realizará. Al tenerlo aquí, vamos a sacar acá la pantalla para que nos vaya mostrando lo que va realizando el software.
Entonces vamos a subir un poquito la velocidad y vamos a ejecutarla. Acá podemos ver que empieza a hacer los procesos internos y nos va a mostrar los datos que ingresé, que es el paso 2, el número de grupo, mi nombre, al tutor, y como decíamos, nos va a solicitar el primer dígito. En este caso, como es de menor a mayor, vamos a ingresarlo de una manera tal que se pueda evidenciar que esta operación se ejecuta. Entonces vamos a meter el número 1024, le damos enter y empieza de nuevo el escaneo en cada campo que se le asignó a la memoria de acuerdo a los comandos utilizados. Él va a seguir buscando hasta que nos va a solicitar el segundo dígito. En este caso vamos a meter el dígito 512, acá lo ingresamos, vuelve a buscar en cada campo la memoria y por último nos solicita el tercer dígito. Vamos a meter el 256. Si podemos ver, la intención fue meter los números de mayor a menor, pues para que se evidencie que el programa realmente tiene que arrojar 256, 512 y 1024 en orden de menor a mayor. Vamos a incrementar un poco la velocidad mientras él realiza todo el escaneo y el procesamiento. Aquí ya vamos a bajar un poco la velocidad y nos dice que los números ordenados de menor a mayor son 256, 512 y 1024. Como expliqué anteriormente, también arroja las estadísticas de simulación, donde nos dice la velocidad de procesamiento que fue 1 Hz, el tiempo transcurrido fue 995 milisegundos y las condicionales utilizadas fueron 3, las incondicionales 3. Realizó 8 comparaciones y fueron 3 entradas versus 10 salidas. Con esto damos por concluido el desarrollo del ejercicio número 4. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, tutor y compañeros. Me llamo Andrea Paola Ramírez López. Me encuentro en el curso de microprocesadores y microcontroladores. A continuación vamos a realizar el desarrollo del paso 2. Como resumen, tenemos que mediante el software SimuProc se pretende identificar y conocer los conceptos básicos para iniciar la programación en lenguaje ensamblador. Para ello se desarrollan una serie de ejercicios los cuales nos permiten iniciar el comportamiento y procesamiento interno de los microprocesadores. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla de contenido que consta de introducción, objetivos, el ejercicio seleccionado, la definición de microprocesadores, la solución al ejercicio 5 y el desarrollo en SimuProc, las conclusiones y finalmente la bibliografía. Su introducción. Entonces, con el desarrollo del siguiente ejercicio se pretende identificar el funcionamiento interno de un microprocesador, reconocer el funcionamiento de las compuertas lógicas y comportamiento de la ALU, así como la RAM y la RAM, que son sus memorias. Siendo esto posible mediante la programación en lenguaje ensamblador, y de igual forma se procede a socializar los conceptos y comandos trabajados para finalmente poder consolidar el desarrollo de los demás ejercicios y así poder enriquecer los conceptos aprendidos en la unidad. Nuestros objetivos: aprender a programar con el lenguaje Assembler en SimuProc mediante el desarrollo del ejercicio escogido. Y 2. Identificar el funcionamiento interno de los microprocesadores, así como su arquitectura y qué lo compone. El ejercicio seleccionado, en este caso
vamos a desarrollar el ejercicio 5, que consta de realizar un programa que identifique las calificaciones de 10 estudiantes y muestre la probabilidad de aprobación y reprobación, como también los que no ingresaron con notas inferiores a 1, junto con la cantidad de estudiantes que aprobaron y perdieron. Tener en cuenta que la nota aprobatoria es de 3. Aparte del menú, ingresar los datos de los valores por medio del teclado. A continuación vamos a realizar la explicación de los comandos que se utilizaron para poder llevar a cabo el desarrollo del ejercicio 5. Aquí tenemos nuestro simulador, Simuproc, y este es el editor por donde ingresamos todos los comandos. Bueno, inicialmente ingresamos el comando msg. Lo que hace es que nos va a mostrar el mensaje al cual nosotros queremos mostrarle al estudiante o a la persona que va a digitar la nota. Entonces aquí lo que le vamos a decir es ingresar las notas de 10 estudiantes y estas deben ser entre 0.0 y 5.0. Luego tenemos el comando clc, que lo que hace es limpiar los datos almacenados. Luego vamos a ingresar el comando inax. Lo que hace este comando es el ingreso de los números decimales a la memoria AX por el puerto 1. Seguido del comando stf, que lo que hace es guardarnos el valor ingresado en la dirección 100, que fue la que nosotros escogimos. Bueno, con el comando ldf lo que hago es tomar el valor de la nota ingresada. Pero principalmente lo que voy a hacer es que con esta primera parte, con este pedacito, lo que se pide es que se ingresen los números para así poder almacenarlos y hacer las validaciones necesarias. Listo. Luego, aquí con este pedacito, lo que va a hacer es que nos va a realizar una comparación de los números que fueron ingresados inicialmente y seguido, en caso tal de que nosotros ingresemos una nota que se encuentre fuera del 0.0 y el 5.0, lo que me va a indicar es si la nota fue mayor a 5 o el número está negativo y está fuera de rango, se debe redireccionar al principio hasta que cumpla con los requisitos. Es decir, que este debe ser de 0 a 5. Entonces primero me va a hacer la comparación y en caso tal de que no esté dentro del rango me va a redireccionar al principio. Bueno, estos numeritos que vemos acá, estos son los indicadores, donde en este caso con el 80 lo que me va a hacer me va a ayudar a hacer las operaciones, ¿sí? Entonces, con INC, con lo que me está indicando es que va a hacer una suma de 1 a 201, que es el contador de las notas que fueron ingresadas, ¿sí? Con LDF, lo que se ve es que si la nota es menor que 1, para que se cargue la nota guardada en 100, lo que hace es verificar y comparar con JME en 60 si el resultado es negativo. Entonces, si el resultado es negativo, la nota es menor que 1, entonces salto a aumentar el contador que está en 60 y así para los demás. Bueno, vamos a revisar entonces el indicador 60. ¿Dónde está? Aquí está el indicador 60. Bueno, entonces este es lo mismo. Me va a realizar las operaciones de suma y resta de los datos que fueron ingresados y se va a realizar una comparación igual que la del 80. Y de la misma forma
De la misma forma para el 50. Entonces se va a realizar exactamente lo mismo, el mismo procedimiento, solamente que para este caso pues aplica para la dirección 202, para el 60 pues aplicaría para la 200 y para el 80 nos aplicaría para la 201. ¿Listo? Con el indicador 0.69, este lo que nos va a mostrar inicialmente es la probabilidad de los estudiantes que aprobaron, reprobaron, las notas que fueron mayores a 1, la cantidad de estudiantes que aprobaron, o sea que sus notas fueron de 3 a 5, y la cantidad de estudiantes que reprobaron, o sea que sus notas fueron inferiores a 3. Bueno. Aquí, listo. Entonces, bueno, con este comando htl, la hlt, qué pena, esta instrucción lo que le indica al simulador es que el programa ha terminado su ejecución. Listo. Y aquí finalmente estos dos, lo que es el 90 y el 200, son contadores. ¿Sí? Entonces, en estos nos ayudan para identificar cuántas notas fueron aprobadas y cuántas fueron reprobadas. En el caso del 90, estas son las constantes, las cuales ayudan a realizar las operaciones ya antes mencionadas. Entonces está la 90, la 92, la 94, la 96. Y para el 200, estos sí son contadores, los cuales nos ayudan a verificar las notas que fueron ingresadas y así poder identificar que se ingresaron 10 notas y contar cuántas fueron menores a 1. Listo, ahora vamos a ingresar aquí, vamos a empezar con la simulación del ejercicio. Bueno, pero entonces antes lo que tenemos que hacer es pasarlo . Listo, y lo vamos a enviar a la memoria. Listo, aquí vamos a subirlo para que nos pueda correr más rápido. Lo vamos a ejecutar, listo. Aquí nos dice, digite la nota, estas pues deben ser entre 0.0 y 5.0. Vamos a empezar a ingresarlas. Entonces, digamos, pongámosle 3.5. Bueno, aquí vamos a ingresar una fuera de rango. Entonces aquí lo que nos indica es nota fuera de rango, digita nuevamente la nota, entonces vamos a ponerle otra que está dentro del rango. Listo, aquí ya fueron las 10 notas ingresadas. Su velocidad de procesamiento fue de 7 GHz, eso es como toda la estadística del programa en la memoria. Ok, y ahora vamos a mostrar el resultado. Entonces aquí nos muestra la probabilidad de estudiantes que aprobaron fue del 50%, la probabilidad de estudiantes que reprobaron igual fue del 50%. Las notas que fueron mayores a 1 fueron 8, y pues aquí lo mismo, ¿cuántos estudiantes aprobaron? 5, y ¿cuántos estudiantes reprobaron? 5. Bueno, ya con esto finalizamos, muchas gracias.
Buen día, mi nombre es Pablo Aragón en representación del grupo 19 de microcontroladores y microprocesadores. Esta última parte del video es para mostrar el menú consolidado con todas las opciones. Entonces, en esta parte del trabajo está referenciado el código que han enviado los compañeros al foro. Entonces, en esta primera parte tenemos los mensajes que dan la bienvenida al programa, al menú. Tenemos la opción 1 para el promedio de edades, la opción 2 para el área del trapezoide, la opción 3 para el área del círculo, la opción 4 para ordenar 3 números de menor a mayor y la opción 5 para el ejercicio de probabilidades. En esta primera parte se le pide al usuario que ingrese pues uno de las dos opciones, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí vienen los comandos CMP y JEQ que comparan con valores previamente almacenados en el programa. El 1 que está almacenado en 130, el 2 que está almacenado en 230, el 3 y así sucesivamente. Y una vez que se compara, el JEQ permite saltar, si la coincidencia funciona, permite saltar a la línea de código donde arranca dicho programa. Entonces, si el usuario ingresa 1, entonces él compara, y si el usuario ingresó el 1 y la comparación es positiva, sigue esta línea que lo lleva a la línea 100, en donde está el programa, donde arranca el programa del promedio de edades, y así pues con todos los ejercicios. Aquí están almacenados en estas direcciones de memoria el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 en binario, ¿sí? Y por ejemplo aquí arrancamos con el programa 1, la línea 100, programa 1, en la 200 programa 2, en la 300 programa 3, en la 400 programa 4 y en la 499 programa 5. Este es el código completo, compilado, y habiéndole hecho los ajustes correspondientes para que no se solapen las direcciones de memoria. Entonces lo vamos a copiar y vamos a ver rápidamente para no extender mucho el video porque ya está bastante largo. Vamos a ir haciendo un proc, vamos a copiar el programa, vamos a enviarlo, vamos a convertirlo al editor, enviarlo a la memoria, vamos a subir un poquito la velocidad, vamos a mostrar la pantalla y decimos ejecutar. Entonces se muestra el menú, ahí está, aquí me da la opción de ingresar 1, 2, 3, vamos a poner el 1, empecemos a probar algunos. Al ingresar el 1, él arranca en el programa cuántos números ingresará, que es el de promedio de las edades. Entonces vamos a decir que son 5 edades. Entonces la edad del primer estudiante, entonces son 32, 30, 31, 29, 30. Y él calcula. Ok. Muy bien, limpiamos monitor y vamos a volver a ejecutarlo. Vamos con la opción 2, que es para calcular el área del trapecio. Vamos a iniciar el 6 para la primera base, el 2, altura, el 2, altura, y él hace los cálculos que tiene que hacer. Muy bien, limpiamos y ahora vamos con la tercera prueba. Escogemos el 3. Aquí nos pide que calculemos, que ingresemos el área de la circunferencia. El radio, perdón, radio de la circunferencia, y él calcula el área. Volvemos a ejecutar. El 4. Y vemos que salta
justamente al número al programa 3, que es el programa 4, que es el de números del menor a mayor. Y él lo está ordenando. Bien, esta es la última prueba. Pues vemos que no funciona. El último número es el 5. Y ahí está. Y aquí nos da un error en la posición, pero es por un punto y coma, me parece que está por aquí. Por acá. No le gusta que le pongan esto aquí. Le digo 5. Ahí sí va, dice, ingresar las notas de 10 estudiantes, que estas deben estar entre 0.5. Ahí está funcionando. Bueno, eso ha sido todo, muchas gracias.